La palabra de hoy lleva por título "Y dio dones a los hombres". Y dio dones a los hombres. El texto base está en Efesios capítulo 4, versículo... ¿Puedes proyectarlo? Cuatro, 9. No, el 8. Efesios 4, 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El título tiene que ver con la capacidad de lo que Dios nos ha entregado para el desarrollo del ministerio y de la obra. Quizás usted ya lo ha escuchado más de alguna vez, y es por eso que quiero que puedan poner Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El apóstol Pablo, sin duda, si usted registra las cartas, hay en varias instancias y momentos que les está reforzando lo que él ya les había enseñado. Y les dice, para mí no me es molesto porque para ustedes es seguro. Es en este contexto que nosotros debemos hacer el ejercicio constante de que aunque hayamos oído una y otra vez la misma palabra, créame que la palabra del Señor es una fuente inagotable. Siempre podemos lograr extraer algo. Siempre podemos lograr que Dios nos revele algo. Nosotros los días domingos por la mañana estamos estudiando acerca de los dones. Y nos hemos dado cuenta de algunas cosas que quizás habíamos pasado por alto. Pero cuando leo el texto y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién fue este Jesús? En el libro de Corintios dice que el Padre, el Hijo, el Señor y el Espíritu Santo dan y otorgan los dones. Pero los otorgan con una finalidad. La finalidad es el crecimiento y el desarrollo mutuo. No es para el engrandecimiento de alguien en particular, sino más bien es para la edificación del cuerpo. ¿Me sigue? Entonces, la Escritura a nosotros nos enseña que cada creyente es y debe ser una parte fundamental del cuerpo. En el libro de Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo habla del funcionamiento del cuerpo, asociándolo a estos dones. Cada integrante de este cuerpo tiene una funcionalidad. ¿Me sigue? Cada uno de ellos tiene esta función y esta tarea que debe cumplir. Entonces parto diciendo que los dones son con una sola finalidad: el desarrollo del cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Cristo. Cada uno de nosotros somos los miembros. ¿Quién dio los dones? Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. Cada creyente debe funcionar como una parte vital. Y es aquí donde nosotros nos detenemos para entender que si somos una parte fundamental de este cuerpo,
debemos andar entonces para que el cuerpo funcione bien. Cada uno de nosotros debe tomar conciencia de que es parte fundamental de este cuerpo que es Cristo. Amén. Y si es parte vital, entonces imagínese usted esta mano, si un dedo de ella no funciona debidamente, toda la mano se afecta. Es así. Entonces, si un don no está funcionando dentro de la armonía del cuerpo de Cristo, entonces todo el cuerpo se afecta. Lo importante de entender que si Dios nos ha dado un don, no es para engrandecimiento propio, sino más bien es para el funcionamiento del cuerpo. Yo soy parte vital de este funcionamiento. Si esto no funciona bien en mí, es que entonces el cuerpo no comienza a funcionar bien. Amén. Dios le otorga al cuerpo dones. Dios le otorga a la iglesia dones. Estos dones que ninguno de nosotros merecíamos, pero sin embargo, Él decidió darlo. Don es un regalo. ¿Quién es el que ha dado estas habilidades y estas capacidades? Solo Dios. El don es la capacidad sobrenatural que Dios otorga a la iglesia para un desarrollo específico en el área espiritual y natural. El talento, por tanto, es la capacidad y la habilidad natural que Dios te da para el desarrollo social en el que tú te puedes desenvolver. La diferencia entre el uno y el otro es que uno se maneja en el área natural y el otro se maneja en el área espiritual. Los dones espirituales solo los reciben los creyentes, las habilidades y los talentos todos. Tanto la habilidad como el don deben estar sujetos al gobierno ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué, de qué me sirve ser habiloso si no lo puedo desarrollar de la mejor forma? Si dentro de mis capacidades puedo estar hiriendo a otros o puedo estar afectando a otros. Por eso debe estar sujeto al gobierno de Cristo. Y no solo debe estar sujeto al gobierno de Cristo, sino que además debe estar gobernado por tres cosas que son importantes que la palabra del Señor nos dice. Deben estar gobernados para la edificación, la consolación y la exhortación. Esto aplica para la palabra, ¿verdad? Pero aplica también para el don, para todo lo que relaciona con el Señor. Mi don yo lo debo desarrollar para la consolación, para la edificación y para la exhortación del cuerpo de Cristo. ¿Me sigue? ¿Por qué es importante entender esto? Porque aunque nosotros vamos a ir desarrollándonos y nos vamos a ir creciendo, no solamente vamos a crecer en lo espiritual, en lo material, sino que además en el desarrollo de los dones. Es decir, este año cada uno de nosotros va a tener la capacidad de desarrollar y crecer y hacer crecer su don en la funcionabilidad del mismo. Todos los dones están vigentes. Aunque para algunos estudiosos dicen que todo cesó, nosotros como congregación creemos que nada ha cesado, está todo vigente. Amén. Porque aún no viene lo perfecto. Cuando lo perfecto venga, ya nosotros no vamos a estar aquí, estaremos con Él. Entre tanto que Él no viene, Él dio dones a la congregación para el fin de que nos edifiquemos unos a otros.
La mano edifica el cuerpo, ¿no? Claro, porque con las manos nos lavamos la cara. Si no nos laváramos la cara, ¿cómo andaríamos? Nadie nos miraríamos, ¿no? Nos refregamos el cuerpo, si no, no andaríamos. Quizás es un ejemplo muy cotidiano, pero dentro de la funcionalidad de la edificación del cuerpo. Los brazos, las piernas, cada uno de esta parte del cuerpo tiene una función. Esta función hace que este cuerpo sea armonioso y pueda trabajar en edificación para. Entonces nosotros, ¿verdad? Teniendo muchas habilidades de las cuales Dios nos ha dado, necesitamos entonces entender que el principio fundamental es uno, la edificación. Edificarnos en este cuerpo requiere de esfuerzo. Además requiere de mucha paciencia. Entonces nosotros tenemos que entender que tanto local como hacia afuera, los dones que el Señor nos otorga son los dones de los cuales vamos a edificar no solamente la familia del Señor, sino aquellos que también lo requieren. Tenemos dones de los que están enraigados en el área del servicio, dones que están arraigados en el área de lo sobrenatural y además ministerial. Si usted lee Efesios capítulo 4 versículo 11, dice: y el mismo Señor y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero ¿cuál es la finalidad? Versículo 12. ¿Cuál es la finalidad? A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones tienen esa finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Dos cosas salen aquí. Primero, perfeccionar. Y lo segundo, la edificación. O sea, el don te debe perfeccionar y además debe edificar. ¿Me sigue? Entonces cada uno de nosotros, si tiene el don, tiene que tener la responsabilidad de saber que tiene que perfeccionarse cada vez más. Porque es el medio que tiene para edificar al otro. El punto está en que cuando la gente recibió el don, creyó que ahí estaba todo listo. Y con el don no perfeccionó, no edificó a los demás, sino que al contrario, hirió, dañó, destruyó. ¿Sabe por qué? Porque le faltó lo primero, perfeccionarse. ¿Quién es perfecto? Dicen muchos. Ninguno. Pero eso no me quita la responsabilidad de perfeccionarme. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, somos perfectos. Si usted creyó que el pastor era perfecto, se equivocó, no es perfecto. Pero lo que yo hago es que cada mañana busco la perfección. ¿Para qué? Para que el don que está en mí sea de edificación para usted. ¿Me sigue? Entonces cada uno de nosotros debe tener ese concepto, esa idea, que Jesús dio dones, claro, dio dones. Que el Padre otorgó la bendición
de que usted tuviera una capacidad para desarrollar ciertas áreas. Pero si estas no son perfeccionadas, lo que pudo ser bueno termina siendo malo. Y el versículo 13 dice: hasta que todos ¿lo puede leer? Lo vemos tan lejos, pero este 2026 no lo será. Porque si Dios no ha de prosperar, nosotros tenemos que tener el cuidado de perfeccionarnos para que esta prosperidad que Dios nos va a dar sea de edificación y de bendición para quienes nos rodean. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra tarea fijada, según el apóstol, es que tenemos que llegar a la estatura ¿de qué? De un varón perfecto. No es imposible. Lo hacemos nosotros imposible porque no queremos renunciar. Pero ¿saben lo que hace Dios? Dios es tan bueno, tan maravilloso, tan extraordinariamente grandioso, que nos da lo que nosotros necesitamos para poder llegar a esto. Nos da dones, nos da regalos, nos da capacidades para que tú y yo podamos desarrollarlo. Ponte de pie, Julio. Es como que Dios te llama y te dice: Julio, te voy a entregar este terreno y tú constrúyelo. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Pero no solamente el Señor le dice: te voy a dar el terreno, tú constrúyelo, sino que además, mira, ahí están las herramientas. Tenía el serrucho, tenía el nivel. Y no solo eso, sino que además te diseña el plano, te da todo. Así es también contigo. Abigail, quiero que me sirvas, pero te voy a dar dones para que me sirvas cada vez mejor. Fidel, quiero que me sigas, pero te voy a dar lo necesario para que no te extravíes en el camino. Tome asiento nomás, Julito. Nos da todo. Dígale al que está a su lado: Él te ha dado todo. Todo lo necesario para edificar. Todo lo necesario para edificar. Todo lo necesario para construir. Todo. No ha dejado nada. Lo único que nosotros tenemos que hacer son dos cosas. Primero, perfeccionar. Y lo segundo, ¿qué era lo segundo? Edificar. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Te doy las herramientas. Entonces ya Dios nos dio todo lo que necesitamos, Claudio, todo. Si es nuestra tarea y nuestra responsabilidad ir perfeccionándonos en eso. Tomo la lectura y leo la Escritura porque en ella me parece encontrar salvación y vida eterna. Pero es mi responsabilidad ir perfeccionándome en ella, ¿o no? ¿O es responsabilidad del Señor? No, porque Él ya te dio la palabra. Él ya te dio el talento. Lo que hablábamos el otro día. Es responsabilidad tuya empezar a mover los dedos. Es responsabilidad tuya sacar el teclado. Es responsabilidad mía a mover la voz. Es mi responsabilidad ir perfeccionándome en lo que el Señor me ha dado.
¿Por qué? Porque mi finalidad es edificar la vida de quienes me escuchan, ¿o no? Edificar la vida de quienes se rodean de mí, pero es mi responsabilidad. ¿Qué decimos nosotros? El Señor me llamó así. Si hubiese algo que cambiar, el Señor no me hubiese dado lo que me dio. No, si eso es un regalo, no es mérito tuyo. Pero ese regalo te lleva a ti a perfeccionarte para que puedas edificar a otros. Amén. Palabra clave, perfeccionémonos. Esa es una palabra clave que le tenemos temor. No, es que es imposible ser perfecto. No, si nadie está hablando de ser perfecto. ¿Sabe de qué estamos hablando? De perfeccionarnos hasta que Cristo llegue. Porque eso dice, hasta llegar a ser la estatura de un varón perfecto. ¿Cuál es tu misión? Es llegar a ser como el único que fue perfecto. ¿Cómo se llama Él? Cristo. Pero Él te da los dones, te da las capacidades, te da responsabilidades con la finalidad de perfeccionarte. Pero esto es en todas las áreas. Los que están en la portería, en la puerta, ¿qué tienen que hacer ellos? Perfeccionar su sonrisa, perfeccionar su bienvenida. Claro, pues. Perfeccionar cómo la persona que llega, cómo puede sentirse más acogida. Pero eso es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Me tocó en la puerta. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hasta luego. No. Tengo que buscar la forma de lo que el Señor me ha encomendado, de hacerlo de la mejor manera. Esa es mi tarea. Debo yo perfeccionar aquello. ¿Me sigue o no? Entonces, Él dio dones a los hombres con la finalidad que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. ¿Sabe usted que siempre hemos recogido esto? Y es que la gente nueva, cuando ya llega mucho tiempo, dice, ¿sabe qué? Lo que a mí me gustó mucho es que ustedes abrazan harto. Ese abrazo, a veces venía yo medio entre que sí, que no, y ese me contenía. ¿Se da cuenta? Quizás a algunos no les gustaba abrazar, pero aquí aprendieron a abrazar. Porque aquí sí que sí hay que aprender a abrazar. Dios nos ha dado dones, pero con la finalidad de la edificación. A fin de que los santos, tú y yo, seamos perfeccionados. El Señor dice apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y maestros. Hoy día hablábamos acerca de los maestros, lo que tienen que desarrollar, cuál es su servicio. Pero cada uno de ellos tiene una tarea. Pero la tarea no es enseñorearse sobre la congregación. La tarea no es enseñorearse y empoderarse a sí mismo. No, no, no. Tenemos solo una tarea. ¿Cuál es? Es que nos edifiquemos mutuamente. ¿Sabe usted lo rico que es escuchar los días miércoles las reflexiones? ¿Sabe lo maravilloso que es escuchar los días lunes las reflexiones?
Digo, Señor, gracias porque hay mucho de ti aquí. Hay mucho de ti en ellos que ni siquiera usted pudiera palparlo. Todo lo que Dios le ha dado para el desarrollo y el crecimiento de este cuerpo. Tanto lo natural como lo sobrenatural, cada área de estos dones deben ser trabajados con la finalidad de desarrollar el cuerpo de Cristo. Pieza importante es entender que ninguno es mayor que el otro. El ojo no puede decir que es mayor que la nariz, ni la boca mayor que la oreja. Cada uno cumple una función determinada, sea honroso o no tan decoroso, porque hay partes de nuestro cuerpo que no son muy decorosos, pero cumplen una función importante, ¿o no? Por ejemplo, los pelitos del oído. No es muy decoroso, ¿no?, cuando se empiezan a salir, pero cumplen una función. Por algo el Señor los creó. Los pelitos de la nariz, indecoroso totalmente, pero cumplen una función. Claro, la nariz es más honrosa, sobre todo la nariz respingadita, así, nariz de modelo, no, la nariz de Brad Pitt, qué sé yo, de un Leonardo DiCaprio, pero ellos también tienen pelitos ahí, que no es tan decoroso, ¿se fija o no? Pero cada parte tiene su función. Por eso no se preocupe si usted quizás no sea muy vistoso en el desarrollo que hace del don que Dios le dio. Sepa que es parte fundamental del cuerpo para que éste pueda funcionar bien. Maravilloso es el Señor. Entonces termino diciendo lo siguiente. Cada uno de nosotros debe y tiene que tener la capacidad cada cristiano que ha sido tratado, cada cristiano que ha sido movido y que ha sido transformado por Cristo, tiene que ser capaz de funcionar de la forma más maravillosa en el desarrollo de los dones, que es la edificación del otro. Cada uno de nosotros debemos desarrollar, ya que tú y yo estamos bajo el gobierno de Cristo, debemos desarrollar entonces lo que Dios nos ha dado con una sola finalidad: edificar al que está al lado, no a sí mismo. No busque honra propia, busque honra del cuerpo. Porque los futbolistas nos dicen la pierna del futbolista, no, dicen el futbolista es bueno. O sea, todo su cuerpo. ¿Me sigue? Es así que debemos desarrollar nuestras habilidades y nuestros talentos. Entendemos el concepto de don como un regalo del Señor. Entendemos el concepto de habilidad como aquello que nacemos y entendemos. Los talentos, sea don o sea talento, ambos los ha otorgado Dios. La diferencia es que el don solo son para creyentes y los talentos son para todos. Pero sea usted que se mueva en el don o en el talento que tiene que buscar esta finalidad. ¿Cuál? La edificación y perfeccionarlo. Porque la única forma que podamos llegar a este último punto. ¿Cuál es el último punto de eso? La clave.
¿Cuál cree usted que es la clave? Hay algo antes de eso. Lleguemos a ¿qué? A la unidad. Algo que se repite. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo lo somos. Entonces el apóstol está entendiendo el concepto que todos los dones, si nosotros los desarrollamos en la perfección y en la edificación, llegaremos a la unidad. Y como llegamos a la unidad, entonces llegaremos a ser un varón perfecto en todo conocimiento de Él. Porque el cuerpo no es cuerpo si es que no estuviera unido. Es tiempo de unirnos. ¿Y sabe por qué no nos unimos mucho? Porque el don no lo trabajamos en estas dos áreas. No lo perfeccionamos y no buscamos la edificación del otro. Entonces, por ende, llega la unidad, y la unidad nos lleva al conocimiento, nos lleva a un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Él lo dijo, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, plenitud total. ¿Dónde? En la unidad. Los dones, entonces, nos llevan a un camino más excelente que la gloria de sí mismo, sino nos llevan al camino hacia la plenitud de Cristo. Den un fuerte aplauso al Señor. Cada cristiano tiene un don particular, un papel y una función importante dentro de la congregación. O quizás tiene varios, no presuma de ellos, sino por el contrario, tiene mucho más cosas que hacer. Lo que sea que Dios le haya otorgado al cristiano, a usted, lo debe ejercer con toda capacidad y humildad. Humildad. Hay un dicho muy chilense: no se te suba lo humito a la cabeza. No es que de repente cuando Dios nos está usando ya... ¿Se acuerdan ustedes la historia de un hombre que yo vi ahí en San Pablo? Y yo le dije a la Pau, mira, él lo más probable es que sea, digamos, a un congreso de apóstol, profeta y todo aquello. Entonces yo le digo, lo más probable es que él sea profeta. Ya, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo camina? Ya, Iván. Llegó al lugar y díganme qué es lo que era. Profeta. Era un expositor. Como que si lo externo le diera mayor prestancia a lo interno. No se equivoque. Lo que interesa es lo que está dentro y lo que sale de mi boca. No juzgue el envoltorio, dicen algunos por ahí, ¿no? No juzgue el paquete. No nos engrandezcamos a sí mismo, si la única finalidad, ¿cuál es? Edificar a mi hermano, aquel que lo necesita, aquel que lo requiere, aquel que necesita ayuda. Si tengo algo que dar, lo doy. Si tengo algo que entregar, lo entrego. Amén. Que el Señor les bendiga. Pónganse en pie y vamos a orar.